Buenos días a todos ustedes. Este día que es miércoles 8 de noviembre, aquí en su canal 38, KSCE. Yo soy el capellán Martín López Wilson y regresamos pronto con un programa más de Unidos en el Amor de Cristo. De nuevo, bienvenidos. Gracias por su amable atención a este programa de Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el capellán Martín López Wilson y seguimos con nuestro tema de guerras terrenales y guerras espirituales. Hoy vamos a platicar y a estudiar sobre el Salmo número 90. Salmo número 90. Vamos a buscar el Salmo. Vamos a ver. Platicábamos la semana pasada sobre las guerras espirituales, las guerras terrenales y cómo estamos en este mundo en un tiempo difícil y cómo Israel y los judíos han pasado tiempo también de esta manera. En el Antiguo Testamento hemos leído de las dificultades que han tenido, momentos en cual se sentían separados de Dios y también momentos en cual la gente comprendía y le pedía, clamaba al Señor para recibir atención, para ser rescatados. Entonces, hoy este día vamos a ver un poco en los Salmos también, cómo se explica en la palabra de Dios, también cómo hay dificultades y cómo hay rescate del Señor. Empezamos con una palabra de oración. ¿Me acompaña? Bendito Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos has dado aliento. Señor, pedimos que nos ayudes a escuchar y entender lo que tienes para nosotros en la palabra de hoy. Gracias por todas tus bendiciones y cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el Salmo 90 podemos leer, dice de esta manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y vemos que en el entendimiento de este salmo, vemos que mientras la gente andaba saliendo de Egipto a la tierra prometida, esta palabra nos lleva a entender que aunque haya sido un transcurso de mucho tiempo de la gente del Señor caminando en el desierto, siempre ha habido un refugio en el Señor. Siempre ha habido el entendimiento de que el Señor los estaba resguardando, respaldando, rescatando, porque claramente vimos que se partieron las aguas para que cruzaran, y 40 años en un desierto, ¿cómo bebían, cómo comían, si no fuera porque estaban bajo las alas del Señor? Vemos que entendían y podían ver y sentir, recibiendo el maná, recibiendo agua en el desierto, y por 40 años podemos ver
El versículo número 2 dice, antes que naciesen los montes y formeses la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios, antes de formar la tierra, antes de formar todo, podemos ver que ha habido siempre un abrigo, ha habido siempre una manera de que el hombre ha sentido que Dios es grande y poderoso y que siempre hay el sentirse cómodo, a gusto y bien cuidado en Él. Entonces podemos también ver que durante el transcurso de tiempo en la Biblia ha habido muchos ejemplos donde las generaciones que siguen también podemos ver y podemos leer que se han puesto en sus manos y se ha puesto una cobertura de seguridad. Versículo número 3. Vuelves al hombre hasta que ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Nosotros como personas humanos somos débiles. Y entonces aquí vemos que no tenemos nosotros un poder supernatural, no lo tenemos. Dios nos creó de la tierra y a la tierra regresaremos. Porque esta es la palabra de Dios, esta es la creación de Dios. Y el hombre mortal, ¿verdad? No es inmortal. Entonces podemos resolver que Dios hace, Dios dispone y el hombre dispone. Es un dicho que hemos escuchado, ¿verdad? Perdón. El versículo número 4 del mismo capítulo 90, Salmos 90, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y llega el momento cuando ayer ya se pasó, ya no existe, pero el esperar mañana es más largo que el día de ayer. Y así es el milenio de la eternidad. O sea que tenemos nuestro tiempo marcado, ¿verdad? Y podemos pensar en un momento en nuestras vidas y pensando en un momento en nuestras vidas, ese tiempo ya se pasó. Ya no podemos cambiar nada, ¿verdad? Y para mañana parece que pues nunca llega, se va a tardar, tenemos que vivir la vida a hoy. Y así es que tenemos que vivir y tenemos que existir en el momento. Podemos tomar lecciones de nuestras vidas del pasado o ejemplos de la historia, ¿verdad? Y muchos ejemplos también de la Biblia, de lo que ha pasado. Pero necesitamos hoy en nuestra vida, en este día, escudriñar la palabra de Dios para ver cuál es nuestro camino que debemos de tomar, cuál es la dependencia que podemos o debemos tener en el Señor, porque llegará mañana, pero se va a tardar, ¿verdad? Tenemos 24 horas en un día y la tercera parte, según debemos de pasarla reposando, descansando, durmiendo, y luego la otra parte del día trabajando, y la última parte del día también prepararnos para el siguiente día. El tiempo pasa y no se detiene.
Versículo número 5. Dice, los arrebatas como con corriente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. El retrato mental, ¿verdad? O sea, la comparación es de que el zacate es verde por la mañana, ¿verdad? Y luego es pasta en la noche. Entonces el hombre es cambiado de un bienestar a la corrupción dentro de unas horas. Como estamos tratando de entender, ¿verdad? Con este ejemplo de que el zacate crece y luego van y lo cortan para hacer pasto para los animalitos. Entonces, así nosotros nacimos, ¿verdad? Inocentes, y luego llega la corrupción durante nuestra noche, o sea, durante el día cuando somos jóvenes y durante la noche cuando somos ya un poquito más mayores, llega la corrupción. Es algo natural porque no nacimos con un entendimiento de Dios y de la palabra. Y ojalá que estemos como padres instituyendo a nuestros hijos, enseñándoles la palabra de Dios. Porque así como dice la palabra, ¿verdad? Lo que un niño se le instruye y se separa o se aparta, entonces la esperanza es, y la palabra es que él posiblemente podrá regresar aún siendo instruido en la palabra de Dios. Entonces el zacate es verde temprano, la inocencia es temprana y la corrupción viene ya tarde. Versículo número 6. En la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Así como explicamos. Número 7. Porque con su furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Nuestra vida es una vida de libertad, ¿verdad? Es una vida en que nosotros escogemos el camino que llevamos. Podemos escoger el bien o el mal. Y con la instrucción de Dios, entonces, ojalá y que podamos entender y seguir los pasos del Señor. El propósito de nuestras vidas es de servirle mientras estemos aquí. Pero el gran propósito es de que aceptemos el Evangelio de Jesucristo, cual es que nació, vivió, nos enseñó, lo detuvieron, arrestaron, lo acusaron, le colgaron, pero resucitó. Ese es el Evangelio. Entonces nosotros tenemos en esta vida una mortalidad que no es accidental y no es que podemos evitar el pecado, ¿verdad? Es algo original que viene en nosotros. Pero este pecado también ha provocado al Señor, a Dios, a Jehová, al coraje, al enojo. Entonces nosotros morimos. Adán y Eva fueron presentados en el jardín de Edén y tenían todo lo que necesitaban. Tenían oportunidad de vivir y sin pecado y vivir una vida de alegría, de gozo, de júbilo. Pero cayeron, ¿verdad?, en la tentación. Y entonces la ira de Dios fue de que no era ya una vida inmortal, sino que vamos a ser mortales, personas mortales, y tenemos un tiempo de vida y luego hay un tiempo más allá de la vida en cual llegaremos a un lugar a otro, dependiendo de nuestra vida.
La ira de Dios existe porque el pecado existe, ¿verdad? Y moriremos. Pero el favor de Dios es vida, ¿verdad? Vida, vida eterna. Mientras vivamos aquí, entonces en una vida pecaminosa, caminamos en unos pasos de pecado. Solo que recibimos palabra del Señor. El favor de Dios es la vida y nos dio una manera de escapar el pecado. Porque ya vemos que el Evangelio de Jesús para el creyente es la salvación. Pero la ira de Dios es la muerte. Versículo número 8 dice así: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El pecado que es visto por Dios marca la muerte. Solo es por la derramación de la sangre para poder rescatarnos y traernos la vida a cualquiera de nosotros. No hay secretos ante Dios. No hay ningún secreto ante Dios. Él sabe y conoce todo lo que tenemos escondido y Dios los expone a la luz. Si llega el momento cuando estamos delante de Dios para dar un repaso de nuestras vidas y qué fue lo que hicimos cuando estuvimos aquí en un cuerpo mortal. Un juzgamiento, ¿verdad? Tanto como si somos salvos o no somos salvos, si aceptamos la palabra de Dios o no la aceptamos, ¿verdad? Cuando llegue este momento de que seamos juzgados, entonces todo aquel secreto que creemos nosotros que tenemos guardadito, escondidito, que nadie lo sabrá, porque lo vamos a llevarnos ese secreto, secretos a la muerte, pues se llegará el momento cuando nos va a juzgar el Señor y todo eso va a salir a la luz. No hay en esa luz nada más iluminante que la cara de Dios. Es lo que ilumina. Nosotros, como hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y salvados por su gracia, vamos a ser muy culpables si dejamos, si no entendemos, si no seguimos al Señor. Entonces, esos pecados que tenemos escondidos, si los confesamos al Señor, Él nos va a perdonar, nos va a quitar toda mancha, vamos a quedar limpios, blancos como la nieve. Entonces, cuando pedimos perdón para nuestros pecados, los ponemos en el alzado del Señor, en la espalda del Señor. Algo para un poquito de explicación, porque a veces es difícil entender cómo podemos poner nuestros pecados hacia la espalda del Señor para que Él las cargue. El tiempo para nosotros se marca, pero en la eternidad no hay tiempo. Dios no marca tiempo, ¿verdad? Es omnipotente, omnisciente y existe sin principio y sin fin. Entonces, cuando un mortal llega a la conciencia de Jesucristo como su Salvador y
pide perdón por sus pecados, entonces esos pecados los ponemos en la espalda del Señor. Es una manera de poder entender que cuando Jesús pagó el precio por esos pecados, por nuestros pecados, los pagó por los pecados antes, los pagó por los pecados de hoy y para siempre. Entonces, habiendo pedido perdón, esos pecados nunca otra vez saldrán a la luz. Entonces vivimos porque la culpabilidad, o sea, si nos sentimos culpables, ya se ha quitado. Y también la pena de muerte. O sea, como mortales, ¿verdad? Morimos. Pero ¿morimos sin Jesús o morimos con Jesús? Y tenemos vida eterna. Es importante que reconozcamos que hay rescate, que hay solución para no sentirnos perdidos por siempre, sino que sabemos que podemos tener vida eterna en Jesús. La pena de muerte es llevada, es quitada. Y eso es algo que, gracias a Dios, podemos nosotros reclamar como nuestra. Tenemos unas peticiones de oración, ¿verdad? Graciela, familia Alemán González, sanidad, Ofelia, sanidad de vista. Ezequiel, ¿verdad? Necesita trabajo. Lulu, Vicente Juárez, reconciliación y amor del Espíritu Santo en su matrimonio. Y es muy importante que tengamos a Dios en nuestros matrimonios. John, desde que necesita un trabajo. María Ramírez, nietos, Elizabeth y su relación con Alfredo, Irvin, sanidad de sus ojos, situación migratoria, protección para hijo. Ian, sabiduría y trabajo. María, su salud. Bueno, vamos a orar por estas peticiones. Señor, tú has escuchado estas peticiones, Señor, conoces a estas personas. Señor, yo pido que traigas una respuesta para ellos, para estas peticiones. Señor, sabemos que nos escucha, nos oye, Señor, y Señor, entendemos que a tu tiempo puedes tú mandar sanación, puedes mandar oportunidad para trabajo. Y pedimos, Señor, por estas familias también, tienen necesidad, como todas las tenemos, Padre, tenemos necesidad. Gracias, Señor, porque nos escuchas y contestas nuestras oraciones. Mis hermanos, pues seguimos trabajando, seguimos obrando, seguimos en este mensaje de guerras terrenales y guerras espirituales. Hemos pasado por la mitad de el Salmo 90 y seguimos la próxima semana terminando este salmo. Porque es importante entender, saber y recibir las promesas del Señor, como en estos tiempos cuando este salmo se escribió, que había problemas, había pecado, había destitución, había peligro, pero también podemos ver que el pueblo de Dios recibía protección, recibía alimento, no solo alimento para el cuerpo, sino que alimento espiritual también. Entonces seguimos estudiando y seguimos preparando para la semana que entra, seguir en esta explicación, en esta palabra. La meta es de hallar, la meta es de entender que Dios está presente. Dios está con nosotros en forma de Jesús, su Hijo, y queremos pedirle que nos resguarde, que nos proteja, que proteja nuestro país en medio de todo lo que sucede en el mundo, que proteja a los creyentes y a todos. Este programa es Unidos en el Amor de Cristo y queremos invitarles para la semana que entra, de nuevo, que regrese. Seguimos con este estudio que es muy importante.
Yo quiero darles las gracias por su atención y pedirles que este mensaje queda grabado y lo comparta con sus amigos, con sus parientes y su familia. Gracias, que Dios los bendiga abundantemente.